Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidrología. Continuando con nuestro programa, en esta ocasión vamos a comentar el proceso del escurrimiento. Esta va a ser la primera de dos partes, dado que el tema sí es un poquito extenso, pero bueno, vamos a tratar de hablar de los aspectos más importantes. Bueno, en ingeniería civil, básicamente los proyectos de aprovechamiento y defensa del agua se enfocan mucho en precisamente evaluar el escurrimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra para dotar de agua potable a alguna localidad, usualmente, bueno, iríamos a alguna fuente. Esa fuente, bueno, pues puede ser un lago, puede ser algún otro cuerpo de agua, pero principalmente puede ser algún escurrimiento, un arroyo que provenga de algún manantial, o propiamente algún río sobre el cual, bueno, haya que aprovechar el agua que se pueda. El proceso del escurrimiento, desde el punto de vista de la hidrología, se va a enfocar principalmente a toda aquella agua que proveniente de la precipitación al momento de llegar a la superficie terrestre o un poco bajo de ella, llega tarde o temprano a una corriente. Aquí quiero hacer dos aclaraciones muy importantes. Primero, estamos diciendo que el escurrimiento se compone del agua que proviene de la precipitación y que circula sobre la superficie terrestre, pero también bajo de ella. Recuerden que cuando estábamos comentando la parte de infiltración, decíamos que una parte de la agua que se infiltra puede llegar a irse siguiendo la misma trayectoria de la topografía que tiene el terreno, y ese tipo de escurrimiento pues nos va a permitir tener también propiamente sí es una infiltración, pero tarde o temprano va a volver a salir a algún otro espacio superficial, vamos a pensarlo así, a algún cauce. Entonces, bueno, esa agua, tarde o temprano, bueno, también llega a salir superficialmente y por tanto ya tendría las características de escurrimiento. El otro aspecto importante que hay que señalar es que el escurrimiento tiene como condición, como proceso, de que vaya a llegar hasta una corriente. Vamos aquí a definir corriente como aquella formación en el terreno, aquel canal natural en el cual, bueno, pues por sus condiciones de topografía, pues drena el agua o permite propiamente el escurrimiento del agua. Cuando revisábamos las características fisiográficas de la cuenca, comentábamos que dependiendo de su pendiente, pues nosotros podemos evaluar cuál es su corriente del cauce principal mediante unas reglas de jerarquía, y también comentábamos que el cauce principal tiene algunas propiedades muy importantes, sobre todo orientadas hacia la pendiente, y la pendiente propiamente nos va a permitir evaluar otro parámetro que es el tiempo de concentración. Más adelante veremos un poco más dónde utilizamos esa parte del tiempo de concentración. Por ahora, bueno, vamos a hablar del proceso del escurrimiento y de cómo ese proceso de escurrimiento puede ser de distintos tipos. Aquí volvemos al concepto de corriente. En este esquema que tengo acá, estoy indicando una corriente compuesta por una red de escurrimientos, una red de corrientes de canales naturales, los cuales tienen distintas propiedades dependiendo del tiempo que llevan agua a través de ellas. Podemos clasificarlas en tres tipos: efímeras, intermitentes y perennes. Si ustedes observan con cuidado las cartas topográficas, verán que en cuanto a la señalización de los cuerpos de agua, hay también esta clasificación. Lo hemos comentado brevemente sobre que, bueno, que las corrientes perennes, que en este caso las tengo indicadas de color azul, son aquellas que a lo largo de todo el año siempre llevan agua, siempre presentan escurrimiento. Las corrientes intermitentes, lo comentábamos, son aquellas que dependiendo de la temporada del año presentan escurrimiento o no. Sin embargo, bueno, la corriente como canal natural existe, aun cuando en temporada de estiaje puede estar seca. Y en temporada de lluvias, pues lleva agua. Y existen otras que serían las corrientes efímeras, las cuales pues únicamente van a llevar agua en el momento en que se presenta la precipitación, inmediatamente después
de iniciado ese proceso. Digamos que son los canales naturales más básicos, pero también que solamente llevan agua, presentan escurrimiento cuando hay la suficiente precipitación superficial. Hasta ahorita, bueno, lo habíamos comentado de esa manera, pero ya que vimos el tema de la infiltración, va a quedar un poco más claro esta clasificación de estos tres tipos de corriente. Bien, ¿cómo explicar ahora esos tres tipos de escurrimientos, tomando en cuenta las características del tiempo en la cual llevan agua? Bueno, recuerden que el suelo está compuesto propiamente del suelo, pero también de esos vacíos. Y a través de esos vacíos, pues va a haber un cierto flujo subterráneo, subsuperficial del agua. Lo que tenemos aquí especificado es el esquema, es como si lo viéramos en corte, es decir, como si nos paráramos enfrente del río, del escurrimiento perenne en este caso, que lleva agua todo el año, y si observáramos la forma que tiene el canal natural, bueno, pues veríamos también que dentro de la parte donde está la tierra, o donde está tierra adentro, existiría dos capas de suelo. Una capa de suelo que tiene una cierta saturación y una capa de suelo que no tiene una cierta saturación. Esta frontera queda definida por el nivel de aguas freáticas. Y ese nivel de aguas freáticas es así como cuando nosotros si excavamos y por ejemplo llegamos hasta esta profundidad, lo que vamos a encontrar ahí es agua. Vamos a encontrar suelo, pero también vamos a encontrar agua. Esa cantidad de agua, bueno, pues está ahí debido a que hubo un proceso de precipitación previo, el cual, bueno, tuvo ahí un proceso de infiltración y llegó hasta este punto. Aquí lo importante que debemos de atender es que para el caso de una corriente o de un escurrimiento perenne, el nivel de aguas freático es tal que siempre va a permitir que haya un tránsito de agua del suelo hacia el escurrimiento. Entonces esto se convierte ya propiamente en parte del escurrimiento. En el caso de una corriente intermitente, lo que vemos es que hay un nivel de aguas freáticas oscilante. Es decir, en la temporada de lluvias puede estar similar a como estaba en el escurrimiento perenne y va a aportar del suelo al cuerpo de agua, o en la temporada de estiaje va a estar por debajo de las fronteras sólidas, en este caso del cauce, y entonces ahí va a ser al revés, va a, digamos, a ceder, es decir, el agua que va escurriendo acá va a llegar un momento en que ya no se alimenta o deja de haber alimentación externa y entonces el nivel de aguas freáticas está abajo de las fronteras sólidas del cauce y entonces el agua pues va a tender a infiltrarse, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos hablar es que en la corriente intermitente, dependiendo de la variación del nivel de aguas freáticas, pues va a tener la posibilidad de que el suelo aporta al escurrimiento o el escurrimiento aporta al suelo si es que el nivel de aguas freáticas baja. Esto es importante que lo tengan presente, sobre todo, aunque esto ya no tiene mucha relación directa con hidrología, bueno, sí la podría tener. Cuando hagan un sondeo de suelo, es importante evaluar también no solamente hasta qué profundidad se encontró el nivel de aguas freáticas, sino también en qué temporada del año lo están haciendo, porque pues generalmente esa variación existe. Y finalmente, bueno, tenemos aquí la corriente efímera, la cual pues lo que se observa es que esta corriente, pues el nivel de aguas freáticas definitivamente siempre va a estar por abajo de las fronteras sólidas de la misma y por lo tanto, bueno, la interacción que tiene el líquido que va escurriendo en esta parte, pues puede llegar a ocurrir que todo se cede hacia el suelo y que pues llegado un cierto momento, si esta agua no se junta con alguna otra corriente intermitente o perenne, pues esa agua no va a llegar a salir de la cuenca. Esta ya es una explicación un poco más completa sobre por qué esos tres tipos de escurrimientos se pueden presentar. Pero también nos permiten entender que la cantidad de agua que escurre por un cauce no es únicamente, aunque tiene origen en la precipitación, no se compone únicamente de lo que acaba de precipitarse. Es decir, el escurrimiento total que ocurre en una corriente se va a componer de dos tipos de escurrimiento, que uno vamos a llamar directo, que es propio de la precipitación efectiva, y otro que es el escurrimiento base, que es proveniente de una precipitación infiltrada. Esta precipitación infiltrada quiere decir que
es una precipitación que probablemente no es rastreable a un evento inmediato de precipitación. Aquí, bueno, hablando tal vez un poco de cuencas un poco más grandes, podríamos pensar que la precipitación efectiva es aquella que podríamos plantear que proviene directamente de la lluvia, mientras que la infiltrada pues sí se presentó en un proceso de precipitación, pero se quedó un tiempo en el terreno y se está liberando a una velocidad diferente. Aquí, bueno, recuerden que en el proceso de la infiltración la velocidad del agua o del flujo de forma subterránea pues va a obedecer a varias cuestiones, va a obedecer al tipo de suelo, pero también a la humedad que tenga ese mismo suelo e incluso también a las características de la precipitación. Para poder explicar un poco más esto que estoy aquí tratando de indicar, vamos a observar este hietograma en el cual yo tengo cómo se presentó la precipitación en unos ciertos intervalos de tiempo. ¿A qué le voy a llamar que el escurrimiento directo proviene de una precipitación efectiva? Bueno, aquí yo tengo en este diagramita de barras la lámina de precipitación que registró alguna estación, es decir, es lo que se observó que cayó. Pero si nosotros analizáramos qué pasa con esa precipitación cuando llega a entrar en contacto con la superficie terrestre, una parte de esa precipitación se va a infiltrar y otra parte de esa precipitación no se va a infiltrar. En principio, toda aquella agua que no se infiltra va a contribuir al escurrimiento directo y toda aquella agua que se infiltra no va a contribuir al escurrimiento directo. Puede contribuir al escurrimiento base, pero también puede que esa contribución no sea directa. Aquí lo que quiero que quede claro es que del agua que cae en forma de precipitación, siempre habrá una que se infiltre y siempre habrá otra que escurra directamente. De la parte que escurre directamente, bueno, podemos evaluar o observar si nosotros estamos a la salida de una cuenca, pues que del agua que está empezando a escurrir, pues va a presentar un ascenso y después va nuevamente a presentar una disminución. Aquí lo que esperaríamos es que si un hietograma nos está diciendo cómo fue la precipitación en la cuenca, a su salida lo que observaríamos es un comportamiento de estas características, es decir, viene el escurrimiento con un cierto valor constante porque no ha habido precipitación, pero esto, bueno, pues viene de algún manantial, vamos a pensarlo así ahora. Pero conforme esta precipitación empieza a actuar en la cuenca, pues empieza a haber un aumento en el escurrimiento hasta llegar a un cierto valor elevado. Y conforme acaba la precipitación, pues este valor se empieza a reducir nuevamente. Pero aquí lo importante es que veamos que si bien todo esto que tengo sombrado en azul es un escurrimiento o un volumen que es fácilmente o es evaluable con respecto a una precipitación efectiva, habrá también un escurrimiento base que no va a ser evaluable necesariamente con esto. Es decir, este sí proviene de acá, pero este no necesariamente proviene de este de acá. Sin embargo, sí podemos asegurar o sí podríamos plantear que este nuevo valor al que llega el total, una vez que ha acabado la tormenta, pues sí en parte proviene de lo que tenemos aquí. Vamos a hacer un análisis del hietograma en sus partes más importantes. Por ahora, bueno, lo que quería que quedara claro es qué es el escurrimiento, de dónde proviene, cuáles son los tipos de corrientes que llevan escurrimiento, cómo se relaciona eso con la infiltración y el nivel de aguas freáticas, y finalmente que el escurrimiento total en una corriente se compone básicamente de dos partes, el directo y el base. El directo, que proviene de la precipitación efectiva, y el base, que proviene de la precipitación infiltrada, incluso de procesos previos. Bueno, con esto terminamos la primera parte de escurrimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto.